Gloria a Dios. Y vamos a estar abriendo la palabra del Señor en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 17. Reyes se encuentra en el Antiguo Testamento. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Amén, iglesia del Señor. Amén. Vamos a leer desde el verso 18 en adelante. Y la palabra de Dios se lee en comunión del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Puede tomar asiento, amada iglesia del Señor. Gloria a Jesús. Y yo quiero que ahí sentadito, ¿verdad?, con su Biblia abierta, todos lean el versículo 22. Amén. Ya tenemos la Biblia abierta allí. Versículo 22 a la cuenta de 3. Todos. 2, 3. Volvió a él y revivió. Bien, mis amados hermanos, el tema con el que el Señor va a bendecirnos a nuestras vidas en esta noche lo tenemos aquí al frente. ¿Qué dice? En Dios no hay pérdida. Vamos otra vez todos y bien fuerte. 2, 3. En Dios no hay pérdida. Amada iglesia del Señor y amado amigo que te encuentras en esta noche en la casa del Señor, realmente, y es algo verídico, es algo certero, es algo real, que en Dios no hay pérdida. Si por tu cabecita, por tu mente pasó en algún momento, ¿verdad? No, yo quisiera buscar de Dios, pero no lo hago, porque si lo hago de seguro voy a perder mi hogar, voy a perder a mi esposo. De pronto los jóvenes dicen: no, si yo tomo compromiso con Dios, si yo me decido a servirle a Dios, si yo me decido a buscar de Dios, entonces yo voy a perder mis estudios, voy a perder mi profesión, voy a perder mis anhelos, voy a perder mi juventud. Pues en esta noche el Señor te dice que en Él no hay pérdida. ¿Qué pasa, amada iglesia del Señor? En Él glorificamos al que vive. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Sí, mis amados hermanos y mis amados amigos, en Dios no hay pérdida. Dile al que está a tu lado: es hora de que te decidas. Porque en Dios no hay pérdida. Sí, mis amados hermanos, la pérdida la encontramos en el mundo. Si tú sigues amando al mundo, mirando al mundo, de seguro vas camino a la pérdida, vas camino al fracaso. Si usted, mi amigo, quiere seguir viviendo para el mundo, va a llegar un momento en que se va a topar con una pared y esa pared se llama fracaso. ¿Cuánto glorificamos al Señor? Esa pared significa, mi amado amigo, dolor. Esa pared significa angustia.
Pero si usted y la amada iglesia del Señor hoy se decide a seguir a Cristo, en Dios no vamos a encontrar pérdida, porque Él es un Dios victorioso. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Bendita sea la gloria del Señor. Gloria a Jesús. Mis amados hermanos, y en este pasaje bíblico del libro de Primera de Reyes, capítulo 17, desde el versículo 8 en adelante, la palabra del Señor nos va a narrar o nos va a mostrar la vida de una mujer la cual tenía dos necesidades. Mire, en una misma casa necesitaba de que Dios llegase, de que Dios entrase, de que Dios estuviese allí para que sucedieran dos milagros. ¿Cuántos milagros necesitaba esta mujer? Dos milagros. No sé cuántos milagros usted está necesitando. Aún siendo pueblo de Dios, ¿verdad? Estés esperando milagro de parte de Dios y diga, pastora, bueno, yo no necesito uno, yo no necesito dos, yo necesito muchos. Yo quiero decirte y traerte una buena noticia en esta noche. Dios quiere resolver todos tus asuntos. Dios quiere resolver y darte todos los milagros que tú estás anhelando, que tú estás esperando, pero nos vamos a identificar como esta mujer. Nos va a ser primeramente, mis amados hermanos, necesario tener a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos, amada iglesia del Señor, aunque llevemos una Biblia y vistamos como cristianos, pero aún nos falta Cristo en nuestro corazón? Pastora, pero si hace años yo ya me entregué, yo ya recibí a Cristo, yo ya lo confesé, pero tu corazón está lejos de Dios, necesita esta noche volverte a Él. Eres un cristiano sin compromiso. Esta noche necesitas volverte a Dios. El amigo sigue caminando lejos de Dios y se conformó con ser un oyente de la casa del Señor. Hoy necesita hacer el compromiso con Dios. Y de seguro, yo te digo desde antemano y antes que continúe la enseñanza, no va a haber pérdida en tu vida. Los que caminamos con Dios, los que vivimos para Dios, no vamos ni a saborear ni una pérdida. ¿Cuánto glorificamos al Señor? Bendita sea la gloria de Dios. Mis amados hermanos, y bueno, aquí habla la palabra del Señor en los primeros versículos de 8 en adelante, que había una mujer viuda. Mire, parece ser que este libro de Reyes le gusta hablar de los viudos. Esta mujer viuda, por ente, sin marido, tenía un hijo al que tenía que mantenerlo, al que tenía que cuidarlo. Pero pasó algo, le llegó el día de su visita. Como en esta noche Dios trae su palabra, te va a visitar con esta palabra. Pero usted necesita estar atento. Necesita estar atenta a lo que Dios te va a decir en esta noche, para que al final puedas recibir los milagros, así como esta mujer. Mira, dice la palabra del Señor que Dios le habla al profeta Elías y le dice que vaya a Sarepta, que ahí se encontraba una mujer que ella lo iba a sustentar. Cuando alguien puede sustentar a otra persona es porque está en la capacidad económicamente, amén. Para yo poder brindarle algo a otra persona, yo necesito tenerlo, amén o no amén. ¿Cuánto podemos bendecir la gloria de Dios? Gloria sea el nombre del Señor. Sí, mis amados hermanos, yo no te puedo ofrecer algo sin que yo no lo tenga. Yo necesito tenerlo para poder satisfacer lo que te quiero brindar o lo que te voy a ofrecer. Pero amada iglesia del Señor, el Dios que yo sirvo es el mismo Dios que sirvió Elías. Mira, aquel Dios que de la nada produce, que de la nada, amada iglesia del Señor, hace aparecer, de la nada da, de la nada, amada iglesia del Señor, de lo imposible, Él lo hace posible. Entonces dice la palabra del Señor que el profeta se levantó y entró, fue a la casa de esta mujer.
Y al entrar a la ciudad, dice que ve a esta mujer que era viuda, que estaba recogiendo leñas. Y lo primero que el profeta le dice es: mujer, dame agua para beber. Amada iglesia del Señor, el tiempo en que estaban viviendo allí en Sarepta era un tiempo de sequía. ¿O alguien sabe lo que es una sequía? Escasez de agua. Y cuando hay escasez de agua, no hay producción. Amén. Cuando hay escasez de agua, no pueden las plantitas, ¿verdad?, dar su fruto. No pueden las hortalizas desarrollarse. Amada iglesia del Señor, entonces si había escasez de agua, por ende había escasez económica. Pero entonces este varón de Dios se le acerca a esta mujer y le dice: dame de beber. ¿Y cuál fue la actitud que ella tomó? Diga, fue a darle el agua. De lo que ella poco tenía, fue, ¿verdad?, en obediencia a satisfacerle al profeta su sed, a darle agua. Amada iglesia del Señor, pero también dice la palabra de Dios que mientras ella iba caminando, de pronto dentro de su casa, a coger el vaso, de pronto llenarlo con agua para darle al profeta, dice que el profeta vuelve a llamarla y le dice: ahora yo quiero que me des de comer pan cocido. Hace un momento yo le dije que estaba viviendo en Sarepta un tiempo de ¿qué? Un tiempo de sequía, un tiempo de escasez. Y no había provisión, no había alimentos. Esta mujer, amada iglesia del Señor, lo único que en ella tenía dentro de su hogar era un puñado de harina y un poco de aceite. Que lo único que le alcanzaba era para prepararlo, una pequeña torta, comer ella y comer su hijo y más nada. Solamente le alcanzaba para una sola comida, para alimentarse una sola vez. Y ella ya se había resignado que luego de comer, bueno, lo que le tocaba era esperar morir. Amada iglesia del Señor, de pronto, ¿verdad?, de desnutrición, porque no iba a tener más alimento. Pero entonces ella le manifiesta su situación al profeta. Y le dice: ¿sabe qué? Lo que le acabé de mencionar en su momento. Solamente poseo o solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite. Que lo que único me va a alcanzar es para una comida mía y de mi hijo. ¿Y qué le dice el profeta? Anda, prepárame el pan cocido que te estoy pidiendo. Prepáralo primero para mí. En otras palabras, aliméntame a mí, ¿verdad? Podría haber cruzado por la mente de ella. No. O por la mente de usted. ¿Qué cruzaría? No. Yo tengo para mí, mi hijo. No me estás escuchando, no me estás entendiendo que no tengo más. Amada iglesia del Señor, el profeta le dice: quiero que me prepares primero a mí. Y luego te prepararás para tú y te prepararás para tu hijo. ¿Cuánto podemos bendecir la gloria de Dios? Gloria a Jesús. En el versículo 11, la parte B, dice la palabra del Señor: y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió lo que le acabé de decir: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía las leñas pues para dar de comer y ahí echarnos a morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de ceniza. Mire, todavía le da las explicaciones de cómo la quería comer. Y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina en la tinaja no escaseará,
ni el aceite cesará. Amada iglesia del Señor, diga el primer milagro. Pero ¿por qué hubo este milagro, amada iglesia del Señor? Elías es prototipo en estos momentos de Jesucristo. Esta mujer, primeramente, al escuchar a Elías, diga, se detuvo. Diga, escuchó la voz de él. Es lo que está haciendo usted en estos momentos. Está escuchando la voz de Dios. Se ha detenido en la casa del Señor. Está sentado aquí en los atrios del Señor. Mira, está siendo alimentado. Estás escuchando la voz de Dios. Amada iglesia del Señor, y sigue diciendo, ella, ¿verdad? Obedeció. Diga, obedeció. Entonces, ¿qué es lo que Dios espera de usted para obrar él su milagro? Que lo obedezca. Diga, tengo que obedecer. Sí, mis amados hermanos, tienes que obedecer a la orden de él. ¿Qué más le siguió diciendo Elías a esta mujer? Dame de comer, prepáralo. Primero a mí, ¿qué es lo que Dios quiere de usted? Que primero le sirvas a Él. Para que Dios obre el milagro que estás esperando, Dios primero quiere que tú le sirvas a Él. De pronto no le vas a dar ese pan con verdad, esa pequeña torta, pero Dios sí quiere que tú lo busques primero a Él. Dios quiere que tú primero le sirvas a Él. Dios quiere que tú primero le trabajes a Él para Él empezar a obrar el milagro en tu vida. Ahora te estás dando cuenta, ¿verdad? Porque el Señor te viene hablando que Él tiene el control de tu casa, tiene el control de tu familia, tiene el control aún de tu propia vida, pero aún no estás viendo la respuesta porque no estás siguiendo los pasos tal cual Él te lo está indicando. Glorificamos al que vive y reina. Gloria sea el nombre del Señor. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, que no iba a faltar, que no iba, ¿verdad?, a cesar, que iba a tener esta mujer aún en tiempo de sequía. Amada iglesia del Señor, aquel que se decida en esta noche a servirle a Dios, a trabajar para Dios, a vivir para Dios, téngalo por seguro que aún en cualquier tiempo de los cuales nos toque vivir, la presencia del Señor no va a escasear. La bendición de Dios no va a escasear. Amada iglesia del Señor, ¿por qué? En Dios no hay pérdida. Amada iglesia del Señor, de pronto ella por un momento se vio literalmente que lo que tenía era muy poco. Por eso en esa pérdida que ella pensó, ella de pronto dijo, bueno, después que comemos vamos a morir. En pocas palabras, vamos a perder nuestras vidas de nutrición. Mis amados hermanos, pero ella por recibir al profeta de Dios, a la misma presencia de Dios en su casa, quiere decir que ella entonces estuvo en Dios. Lo que ella pensó, Dios se lo tornó ¿en qué cosa? En bendición. Y los que estamos en Dios, aquí dice, los que estamos en Dios, no hay pérdida. ¿Cuántos quieren seguir perdiendo? Amada iglesia del Señor, si tú no quieres ser un perdedor, tienes que estar en Dios. Si tú no quieres seguir perdiendo, necesitamos estar en Dios. Glorificamos al Señor. Y esto fue causa de ¿qué, amada iglesia del Señor? De la obediencia. Y vamos a ver, amada iglesia del Señor, el segundo milagro en este mismo pasaje bíblico, con esta misma mujer y en esta misma casa. Versículo 17. Dice la palabra del Señor. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Amada iglesia del Señor, cuando Dios bendijo con la provisión a la casa de esta mujer,
Dice la palabra del Señor que ellos pudieron comer por largos días. Mire, hasta que volviese a llover sobre la tierra. Quiere decir, mis amados hermanos, que ella no despidió, después que tuvo el milagro de la provisión, ella no lo despidió al profeta. Ella no le dijo, bueno, ya estoy viendo, ¿verdad?, que estoy siendo bendecida, ahora sí retírate. No, dice que de pronto ella lo detuvo, ella lo siguió, ¿verdad?, atendiendo. Es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Que después que recibimos la bendición de Dios, después que recibimos el milagro que estamos esperando de parte de Dios, continuemos sirviéndole a Dios. Continuemos perseverando en Dios. ¿Cuántos glorificamos al Señor? Amada iglesia del Señor, ¿cuántos somos de los que cuando estamos necesitados estamos a los pies del Maestro? Cuando estamos necesitados buscamos cómo trabajar para Dios. Pero después que recibimos la bendición de Dios, que es de ese hermanito que fue bendecido, que es de esa hermanita que fue bendecida, cogió su bendición y se fue. Cogió su bendición y se quedó en casa disfrutándola. Amada iglesia del Señor, tienes que ser como esta mujer viuda. Dice la palabra del Señor que esta mujer siguió compartiendo con el profeta Elías. ¿Y sabe por qué, mis amados hermanos? Porque más adelante, después de pronto de meses, ¿sabe lo que pasó? Ella volvió a tener la necesidad de que se lograra otro milagro. Dice la palabra del Señor que estando aún el profeta Elías en la casa de ella, el hijo que ella tenía, ¿cuántos hijos tenía? Diga uno, señáleme con su dedito. ¿Cuántos hijos tenía ella? Uno, un solo hijo. ¿Y sabe lo que pasó con este hijo? Dice que enfermó de gravedad, a tal punto que se quedó sin aliento. Una persona sin aliento es una persona muerta. Quiere decir entonces que el hijo de esta mujer murió. Pero lo importante de esto, ¿sabe qué es? Que aún se encontraba ahí la presencia de Dios. ¿A través de quién? Del profeta Elías. Bendecimos a nuestro Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Mira, y dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que el profeta aún se encontraba en la casa de ella. Por eso ella pudo acercársele a él y decirle lo que acabamos de leer. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Ha venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. ¿Por qué, amada iglesia del Señor, esta mujer pudo hablar con Elías? ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Quién me da respuesta? Porque aún en la casa de ella estaba la presencia de Dios. ¿A través de quién? De Elías, a través del profeta Elías. Yo te quiero decir algo, amada iglesia del Señor. Usted que es eventual a los cultos, usted que tiene un turno, tiene un horario para venir a la iglesia, usted que escogió los días de venir y los días de no venir, amada iglesia del Señor, ya no vivas por turno. ¿Sabe por qué? Porque en esta casa está la presencia de Dios. En esta casa mora la presencia de Dios. Y por estar aquí, la presencia de Dios es una casa donde siempre hay milagros. Siempre hay milagros. Amada iglesia del Señor, si tú no recibes lo que tú quieres, lo que tú anhelas, ponte a cuenta con Dios. Dile, Señor, ¿qué está pasando con mi vida? De pronto soy desinteresado contigo, o de pronto soy una ingrata, soy un ingrato contigo. Amada iglesia del Señor, ¿y qué le dijo el profeta?
dame a tu hijo. Dice que se lo llevó a su aposento, su recámara o su lugar donde, ¿verdad? En su cama donde él iba a dormir. Y dice que lo tendió en la cama. Pero ¿qué más dice, amada iglesia del Señor? Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Eso le dijo el profeta a Dios en oración. Y se tendió sobre el niño, ¿cuántas veces? 3 veces. Y clamó a Jehová y dijo, hasta ahí vamos a avanzar. Amada iglesia del Señor, ¿qué es lo que está muriendo? ¿Qué es lo que está agonizando? ¿O cuál es el milagro que estás esperando de parte de Dios? A las mamitas, ¿verdad? Mis hermanas damas, de pronto sea su esposo. Mira, usted viene orando por la vida de su esposo. Viene orando por sus hijos. Pero, ¿qué ves en ellos? ¿Cuál es el resultado de tu oración? Y no es que tu oración no esté llegando a la presencia de Dios, sí. Porque dice la palabra del Señor que Él está atento a la oración de su pueblo y cuánto más de sus hijos. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a nuestro Dios. Entonces estemos seguros, mis amados hermanos, que Dios está atento a nuestro clamor, a nuestra oración. Y no solo de las damas, también Dios escucha a los caballeros, Dios escucha a los jóvenes, Dios escucha a las jovencitas, porque todos somos hijos de Dios. Y entonces trae por un momento a tu mente, ¿qué es aquello que lo tiene atrapado el mundo? Lo tiene agarrado el mundo. Amados hermanos, y usted de pronto lo ha traído al aposento como está haciendo Elías, ¿verdad? Trajo a ese niño muerto al aposento de él, a la cama de él, lo tendió allí, le clamó a Dios y se tiró encima de él. Esto es muestra, amada iglesia del Señor, que no lo soltó. ¿Y sabe hasta cuándo no lo soltó? Sigue diciendo la palabra del Señor. Dice primero, se tendió sobre el niño 3 veces. Algo que yo puedo analizar aquí, que el profeta se tiende, o sea, se tira, se acuesta encima del niño. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Qué significa el número 3? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? La presencia de la Trinidad. Amada iglesia del Señor, es verdad, es real que la palabra del Señor nos confirma en el libro de Génesis. Capítulo 1, ¿verdad? Cuando Dios crea. Y después en el capítulo 2, dice la palabra del Señor que Dios dijo, hagamos al hombre. Cuando Dios nos formó, entonces estuvo ahí presente, ¿qué cosa? Los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En otras palabras, lo que estaba diciendo el profeta, yo sé que Él va a revivir, que Él va a volver a vivir, que el milagro a esta viuda se le va a dar, porque conmigo están los 3. ¿Con cuántos caminamos con los 3? Caminamos con el Padre, caminamos con el Hijo y caminamos con el Espíritu Santo. Por eso usted tiene que creer en la Trinidad. Sí, mis amados hermanos, usted tiene que creer en la Trinidad. Usted no puede decir que usted es Jesús solo. No, o que todo solamente es Jehová. También existe el Espíritu Santo. ¿Cuántos bendecimos a nuestro Dios? Gloria a Jesús. Entonces, mis amados hermanos, toma eso que está muriendo. De pronto sea tu economía, tómala. Tómala en tus brazos y tráela al aposento. Y no la dejes hasta que, y vamos a seguir leyendo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová diciendo, y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él.
Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvía a él y revivió. El alma del niño volvió a él y revivió. El que estaba muerto tomó vida. Diga, el que estaba muerto volvió a vivir. ¿Y quién lo hizo vivir? El poder de Dios. Glorificamos al Señor. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Pero el profeta no lo soltó. ¿Cuántos somos de los que tomamos el problema? Tomamos la dificultad, tomamos a nuestros hijos, tomamos nuestras circunstancias, la traemos al aposento, oramos, nos levantamos y nos fuimos. Y bueno, Señor, tú no eres sordo, ahí te lo dejé ya. Y sigues tu vida de comodidad. No, amada iglesia. Este profeta no se levantó de encima del niño hasta que no revivió. Glorificamos al Señor. Usted no suelte su clamor hasta que no veas tu respuesta. Pastora, pero ya vengo años pidiendo por lo mismo. Sigue pidiendo. Si ya pediste por más tiempo, ya te falta poco. Ya está a punto de ver tu respuesta. No la ves, ¿por qué? Porque te detienes. No la ves porque no eres persistente. Glorificamos al Señor. Mira, la visita del profeta a la casa de la viuda no era para llevarle pérdida. No, al contrario, era para que esta mujer conociera el poder de Dios. ¿Sabe? Según la historia, investigando la vida de esta mujer, dice que era una mujer pagana. Y si era pagana, entonces no era del pueblo de Israel. Pero más sin embargo, ella creyó que el que estaba en Elías era el mismo Dios. Y ahí lo vamos a ver, amada iglesia del Señor, en el versículo último, versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tú. ¿Qué era la palabra de Jehová en la boca de Elías? Era verdad. Amada iglesia del Señor, te estoy predicando la verdad. Te estoy predicando la verdad de Dios. Dios ya está a punto de darte lo que le estás pidiendo. Que es imposible para tus ojos, ¿sabes? También era imposible para los ojos de esta mujer. Porque el primer milagro, ¿cuál fue? ¿Ah? El milagro económico, de tener alimento en tiempo de sequías. Mira, no le faltó la harina y no le faltó el aceite. Tenía por abundancia por causa de la obediencia. Y el segundo milagro, que pudo resucitar a su hijo. Amada iglesia del Señor, lo imposible para nosotros es posible para Dios. Por muy difícil y muy imposible que tú veas ese problema, que tú veas esa necesidad, que tú veas a tus hijos, que tú veas a tu esposo, para Dios es posible. Ya está a punto de darte la respuesta. Lo que pasa es que no tienes que detenerte, no tienes que soltar, amada iglesia del Señor. Mire, pero Dios no solamente va a obrar su milagro con tus hijos, con tu esposo, con tus padres, sino también con tus familiares. ¿Cuántos quieren que Dios obre en sus familiares? Porque yo creo que ustedes tienen sobrinos, tienen tíos, mira, tienen primos. Bueno, ellos también van a entrar en el plan de Dios. Ellos también van a entrar en la parte del milagro de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y vamos a ver un pequeño relato con la vida de Abraham. Dice la palabra del Señor allí en el libro de Génesis, ¿verdad? Capítulo 12 en adelante, que Dios llama a Abraham, ¿cierto? Y Dios lo llama a él de manera personal, pero él sale
de su tierra, de la tierra de sus parientes, de sus padres. ¿Con quién salió? Salió con su esposa Sara, y como no tenía hijo, y vio que su sobrino estaba solo, estaba guacharito porque ya había quedado huérfano, también se llevó a su sobrino Lot. Y dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, que de pronto yendo de camino, comenzaron a multiplicarse los bienes de ambos, y comenzaron entre sus pastores a tener altercado. ¿Usted sabe lo que es un altercado? A tener pelea, a tener problemas, ya en el idioma nuestro, ¿verdad? A tener problemas. Entonces, de pronto esto le dolía a Abraham. De pronto, amada iglesia, porque Abraham, para que haya llevado a su sobrino, es porque lo amaba. Amén. ¿Qué es lo que tú amas? ¿Amas tu familia? ¿Amas tus familiares? Entonces, mira, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor que al salir tuvieron problemas, y entonces Abraham lo pone a elegir a su sobrino. Porque Abraham, como tío, podía decir, yo cojo este camino y tú coges el de acá. Pero no, tanto era el amor que tenía para con su sobrino Lot, que le dice, escoja, sobrino mío. Pero como era un muchacho todavía Lot, él escogió donde los ojos brillan. Diga, donde los ojos brillan. Donde está la conveniencia. Entonces dice la palabra del Señor que él cogió el lado de la llanura, y que el lado de la llanura era como que si vivir en Egipto, o como, verdad, vivir rodeado del río Nilo, amada iglesia del Señor, donde está la provisión. Y dice que Lot comenzó a poner sus tiendas, o sea, carpas, hasta que dieron a Sodoma, mientras que Abraham cogió el otro camino. Mientras el uno cogió el oriente, el otro cogió el occidente. Pero dice la palabra del Señor que los de Sodoma eran hombres malos. Y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 13. Gloria sea el nombre del Señor. Génesis, capítulo 13. 13, 1 y 3, 13. Gloria a Dios. Versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas, ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. Pero el versículo 13, ¿qué dice? Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. O sea que el pecado no era poco, era grande. Mire, todo pecado, amada iglesia del Señor, llega aún hasta la misma presencia de Dios. Dios ve el pecado de los hombres. Y dice la palabra del Señor que al ver que la maldad era grande, tanto en Sodoma como en Gomorra, Dios determina por destruir esta nación, esta ciudad, tanto Sodoma como Gomorra. Pero antes de mandar sus juicios, Dios primero se lo da por aviso, ¿a quién? A Abraham. Y Abraham rápidamente recordó que camino a Sodoma, ¿quién había escogido? ¿Quién se había ido? Su sobrino Lot. Y entonces comenzó a clamar y comenzó a interceder, y usted ya sabe, ¿verdad? Que clamó, por lo menos si hubieran 50, si hubiera 30, si hubiera 10, no había ni uno. Pero la oración de Abraham, el hijo de Dios, el obediente a la palabra de Dios cuando le ordenó, ¿qué causó esa oración? Mover o conmover el corazón de Dios. A tal punto que Dios envía ángeles para que saquen de Sodoma y Gomorra, ¿quién? A Lot y a su familia. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, aún usted jovencito, que si se dio cita a la casa del Señor no es para jugar, ¿verdad? Se dio cita a la casa del Señor para escuchar la palabra de Dios. Y usted también ha de tener familia, usted ha de tener tío, ha de tener tía, primos, y que no están en el redil del Señor. Tómelo en sus manos.
Cójalo en oración y no deje de clamar. No cese su clamor, siga intercediendo, siga clamando, porque Dios escogerá a un evangelista, escogerá a un pastor, escogerá a un niño, escogerá a un tratado y lo sacará del mundo y lo pondrá en el redil de Él. ¿Cuántos creemos esta palabra? ¿Sabe por qué? Porque los que estamos en Dios... A ver, los que estamos en Dios, no hay pérdida. Amado hermano, clamemos. Cualquier medio Dios va a escoger. No seamos egoístas. Mira, cuando has dejado de orar, has dejado de clamar por tu familia, es porque eres egoísta. Por eso lo has hecho. Por eso es que no le pones sentido a la oración. Por eso es que no le pones sentido al clamor. Por eso es que dejas que pase la hora de oración en la iglesia. Por último, te inventas ocupaciones absurdas por no llegar a la casa del Señor. Mira, amada iglesia del Señor, ¿cuántos sabemos que la maldad en nuestro medio seguirá multiplicándose? ¿Y cuántos sabemos que Cristo en cualquier momento viene por su pueblo? ¿Y cuántos sabemos que todavía hay familias que están en el mundo? Así que toma, cógelo, trae a mente, recuérdate ese tío que está en el mundo, que está en vicio. Trae a mente ese sobrino que no quiere caminar para la iglesia. A ese nieto que todavía no quiere saber de Dios. Tómalo en tus oraciones y no lo dejes. Tómalo en tu clamor y no lo dejes. Como le dije hace un momento, Dios levantará cualquier medio. Puede ser un tratado. Y por medio de ese tratado, Él será, ¿verdad?, ministrado por la palabra de Dios y caerá de rodillas delante de Él. Pero ¿sabe qué va a hacer eso? Tu oración. Diga, mi oración. Diga, mi intersección. Diga, mi clamor. Bendecimos al Señor. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Tal vez, mi amado hermano, mi amada hermana, tus hijos estaban en la iglesia, venían contigo a la iglesia, estaban en la casa de Dios. Pero ¿qué pasó? Conforme ellos iban creciendo, se comenzaron a detener, primero con pretexto de los deberes. Después porque la lluvia, ¿verdad?, viene y las primeras lluvias nos enferman. Amada iglesia del Señor, y tus hijos comenzaron a detenerse. Hasta que te diste cuenta, se fueron al mundo. Bueno, esto también le pasó a un joven. Lucas capítulo 15. La palabra del Señor dice en Lucas capítulo 15, versículo 11. Habla la palabra del Señor de un padre que tenía 2 hijos. Y dice que uno de ellos, el menor, ¿verdad?, ¿estaba en la casa del padre o no estaba en la casa del padre? No estaba en la casa del tío. No estaba en la casa del primo. ¿Con quién vivía? Con sus padres. Así, mira, visualízate, de pronto ese padre eres tú. Y tus hijos caminaban contigo a la casa del padre. Convivían aquí en la casa del padre. Pero ¿qué pasó con este hijo? Se fue al mundo, diga, se fue al mundo. Este hijo se fue al mundo. De pronto, ¿verdad?, de los hijos que tú tienes, tú sabes cuántos caminaron contigo en la iglesia y cuando crecieron se fueron al mundo. Y en el mundo, ¿qué hizo este hijo? Diga, vivió perdidamente. Es que el que se va al mundo no va a ser feliz. Mira, joven, señorita, no te vayas al mundo. Ni desees nada del mundo porque no vas a ser feliz. El mundo te va a golpear. El mundo te va a hacer que tú fracases. El mundo te va a quitar tu juventud, tus años de vida. Mira, a este joven se fue al mundo y disfrutó del mundo, dice la palabra del Señor, perdidamente. Pero el padre cerró la puerta de su casa y dijo,
bueno, uno menos, una ración menos. Así dijo él. Bueno, él dijo, entre menos bulto, más claridad. Eso dijo él. Él no dijo eso. Dice que este padre siguió esperando a su hijo. ¿Sabe por qué, amada iglesia del Señor, este hijo pudo después regresar? Porque el padre lo tuvo esperando. Diga, el hijo regresó porque el padre lo esperó. Amada hermana, usted que verdad me invitó a predicar esta noche, el Señor te dice, espera a tu hijo. ¿Pero en dónde? En la casa de Dios. Esperen a sus hijos en la casa de Dios, que sus hijos van a regresar. Sus hijos ya están sentados al lado nuestro. Mira, pero dice la palabra del Señor que este padre lo esperó con las puertas abiertas. Porque dice que, y me confirma que lo esperó, porque dice que él, puesto en pie, como Dios te quiere que tú esperes que tu hijo regrese, de pies en él. No, es que ya estoy cansada, ya no puedo más. Yo ya vengo orando y este hijo, mire, yo tengo recién 45, 50, 55 años y mi cabeza está llena de canas. Es que así me tiene mi hijo. Tengo 55, 60, 65 años y mi cara, perdóneme la expresión, ya me parece pasa. ¿Por qué? Porque así me tiene mi hijo en sufrimiento, porque no lo tienes esperando en la casa de Dios. Mira, tú eres la primera que te has detenido. Tú eres la primera que te has quedado en tu casa y ahí te has encerrado. Y Dios en esta noche te dice, ven a mi casa. Ven, espéralo aquí. Tú quieres que tu hijo regrese a la casa de Dios. Espéralo aquí. Espéralo aquí. Mira, vienes a la iglesia y limpia una silla, la tuya, y limpia la de tu hijo. Señor, aquí yo veo a mi hijo, ahí pone nombre. Acá veo a mi otro hijo, acá veo a mi otro hijo. Te toca limpiar la iglesia, limpia el púlpito y dice, Señor, aquí veo a mi hija predicando, aquí veo a mi hijo ministrando tu palabra y a su nombre. ¿Quién vive? Amada iglesia del Señor, este padre esperó a su hijo que regrese. Y dice que llegó un momento, es que el momento a tu hijo ya le va a llegar. El momento a tu hija ya le va a llegar, de que ella va a recapacitar, de que él va a volver en sí. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice que este hijo volvió en sí y dijo, regresaré a la casa de mi padre y le diré, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Amada iglesia del Señor, diga, este hijo regresó arrepentido, regresó cambiado, regresó transformado. ¿Cuánto podemos dar honra, gloria y alabanza al que vive? Tu hijo va a regresar a la casa del Señor para servirle a Dios. Pero no vas a servir de tropiezo, pues. Mira, a veces los hijos, ¿verdad?, quieren servirle a Dios y los padres, no, a esa hora quieren ponerlos a lavar los platos. A esa hora quieren ponerlos a cocinar. Déjalos que salgan a trabajar para Dios. No ayunes mucho, que te vas a desnutrir. El que se va a desnutrir es el diablo. Ella va a salir más fortalecida y mejor si no está gordo. Entonces el viento le ayuda a caminar más rápido para el servicio del Señor. ¿Y sabe por qué el hijo regresó? Porque ese padre estaba en ¿quién? Y los que estamos en Dios, los que estamos en Dios, ¿tú quieres ser ganador? ¿Quieres ser ganadora? Tenemos que estar en Dios, porque en Él no vamos a tener pérdida. Gloria a Dios. Y el último ejemplo que vamos a ver es el ejemplo de Job. Y aquí va para aquellos que no quieren compromiso con Dios.
No es que si yo me le digo al Señor, pongo mi vida a tu disponibilidad, envíame donde tú quieras, voy a tener pérdida. ¿Qué van a hacer de mis hijos chiquititos de 18 años? ¿Quién me les va a cocinar? Cuando el Señor te dice, levántate y sírveme, usted piensa, ¿verdad? No, y mi hogar, ¿quién le deja cocinando a mi esposo? Cocina temprano, déjale la comida en la estufa. Mira. Entonces él sí debe saber prender y apagar la hornilla, y si no lo sabe, enséñale. Pero tú vente a la casa del Señor y ven a servirle a Dios. Dice la palabra del Señor que Job era un hombre justo, era un hombre perfecto como lo es usted. ¿Dónde están esos justos, esas justas? En el Señor. Pero pasó algo. Dice que un momento a otro le vino a Job todas las calamidades. Se le murieron los hijos, pero Job, se mantuvo en Dios. Pero como que ya se le fue la voz. Se mantuvo en Dios. A Job se le murieron los ganados, pero se mantuvo en Dios. Solo la hermana Sandra, digan todos, se mantuvo en Dios. A Job la dejó la esposa, pero... Ay, muy bien. A Job le vino la enfermedad, una sarna maligna, pero... Se mantuvo en Dios. ¿Sabe algo que el Señor me hacía ver en esta tarde? Analizando la vida de Job. Dios le permitió todo esto, ¿para qué? Para que el diablo conociera quién era Job. Para que el diablo se le restregara en la cara la vida de Job. Que Job tenía su vida puesta ¿en quién? En Dios. Amada iglesia del Señor, Job no permaneció en Dios y no soportó todo eso para demostrarle a Dios que lo amaba. No, porque Dios nos conoce y Dios sabe quiénes somos los que lo amamos y quiénes somos los que no le amamos. Gloria sea el nombre del Señor. Así que Dios no estaba queriendo ver en Job si lo amaba o no lo amaba. Quien estaba viendo, quien realmente estaba, ¿verdad?, restregándose en la cara, la actitud de Job era el diablo. Mire que dice la palabra del Señor que el diablo va ante la presencia de Dios y le dice, ¿cómo Job no va a renegarte? ¿Cómo Job no va a blasfemar contra ti? ¿Cómo Job no te va a dejar? ¿Cómo Job no te va a dar la espalda si le das de todo? Si lo tienes rico. Todo lo que él quiere, él lo puede tener. No le hace falta nada. Pues entonces Dios le dijo, bueno, tócalo, pero menos su alma. Amada iglesia del Señor, y lo que acabamos de mencionar, que todo le vino, la enfermedad, se le fue la esposa, lo dejó la esposa, los hijos le murieron. Pero ¿él qué hizo? ¿Él qué hizo? A ver, yo quiero que todos me lean esta parte que está aquí. Para que usted entienda dónde encontramos el éxito. ¿Qué pasó con Job? Se mantuvo en Dios. Y los que estamos en Dios no tienen pérdida. ¿Tú quieres conocer la pérdida? Aléjate de Dios. Ándate al mundo. ¿Tú quieres ser de éxito? Mantente en Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y el libro de Job, capítulo 42, ahí te relata todo lo que Job obtuvo después de su proceso, después de su prueba, amada iglesia del Señor, y después de verse mantenido en Dios. ¿Cómo vas a obtener tu respuesta? ¿Cómo tus hijos van a venir a la casa del Señor? Por mantenerte en Dios en oración. ¿Cómo tus hijos, tu familia va a venir a Cristo? ¿Cómo la situación económica se te va a mejorar? Por mantenerte en Dios.
Y bueno, y el apóstol Pablo pudo decir en el Filipenses capítulo 1, versículo 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El día que partamos de este mundo, nosotros no vamos a perder. Amén. Así que cuando alguien, ¿verdad?, parta de esta tierra y diga, ay, es que se fue el hermanito, se fue la hermanita, qué pérdida para más grande. No es pérdida, es ganancia. ¿Sabe por qué? Porque ese hermanito, esa hermanita ya se fue a descansar a la patria celestial, a disfrutar de las calles de oro y del mar de cristal. Nos ponemos de pies, mis amados hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Ahí de pie vamos a repetir. 2, 3. En Dios no hay pérdida. De los que estamos aquí, habrá alguien que quiere volverse a Dios. Habrá alguien que diga, bueno, yo hoy quiero correr nuevamente a los pies de Cristo. Estaba viviendo lejos o me había detenido. Es porque yo veo que todos tienen respuesta menos yo. Hago la última invitación así rápido, porque esto es el que quiere. Esto no hay que andarlo jalando a nadie. Esto es yo quiero. El que quiere volver a estar en Dios para que la pérdida no llegue a su vida. El que quiere respuesta de Dios en su vida, corre al altar del Señor. Muy bien, cerramos nuestros ojos. Voy a orar por mis 3 hermanas. Se me van a unir las 3 y se me van a agarrar de las manitos. Ahí uniditas. Unas a otras nos vamos a ayudar. Usted va a cerrar sus ojitos allá atrás, ¿verdad? Y va a clamar por mi hermana Mónica, mi hermana María Judí, mi hermana Mayra y Natalia. Gloria sea el nombre del Señor. Y van a repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, más fuerte. Señor Jesús, en esta noche nos volvemos a ti. Me vuelvo a tu casa. Me vuelvo a tus pies. Me vuelvo a tu trabajo. Y sobre todo, me vuelvo al primer amor. Contigo. Perdóname, mi Dios. Por haber estado lejos de ti. En pensamiento. Con mi corazón. Aún con mi cuerpo. Cuando me vino la dificultad. Cuando me vino la adversidad. Cuando me vino el problema. Yo me detuve. Yo me quedé en casa. Estaba luchando sola. Pero ahora, Señor, te pido perdón. Quiero caminar contigo. Que sea usted el que me dé la fortaleza. Y sobre todo, el perdón. Lávame con tu sangre preciosa. Y vuelve a inscribir mi nombre en el libro de la vida. Y te prometo, Señor, que desde hoy caminaré contigo, porque no quiero ver pérdida en mi vida, en mi familia, en mi economía. Gracias, Señor. Amén. Padre de la gloria, Señor Jesús, pongo en tu mano, Señor, en tu presencia, la vida de mi hermana Mónica, Señor. Ayúdala a caminar firme contigo, Señor amado Padre. Tú conoces, Señor, sus problemas, sus cargas, su aflicción, mi Rey soberano. Tal vez muchas de ellas la detuvo, Padre, pero hoy a través de tu palabra, Señor amado, le das a conocer, Padre mío, que permanecer en ti hay victoria, hay éxito, Señor. Ahí está, Padre querido, tu sierva, mi hermana María Judí, Señor. Ayúdala, Señor, a mirarte a ti, Señor. Que ella nunca más, Señor de la gloria, crea que está sola, Padre. Que va sola con sus problemas, mi Dios. Porque el que está en ti no hay pérdida, Señor de la gloria. En tu presencia está la vida, Señor de
Mayra, Señor de la gloria. Guarda su entrada, guarda su salida, Señor. Afírmala en ti, Señor. Que no haya un día, Padre, en el que ella se detenga y se quede en su hogar, sino que siempre esté en tu casa de oración, Señor, clamando por sus hijos, Señor, clamando por su vida, Padre mío, Señor. Afírmala en ti, Señor Jesús. Ahí está Natalia, Padre de la gloria. Ayuda a esta joven a perseverar en tus caminos, Señor, hasta el día en que tú vengas por nosotros. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Pueden volver mis hermanas, amén, a sus respectivos puestos. El consejo que le doy a la amada iglesia del Señor: el día que a usted le quiera apoderarse la aflicción, o quiera detenerse, o quiera quedarse en su hogar, vaya, ¿verdad? Temprano prende el YouTube, ponga el día de hoy. Estamos 5 de noviembre, se encuentra, ¿verdad?, con el tema: en Dios no hay pérdida. Póngase a leer y corra a la casa del Señor. Dios me le bendiga y Dios me le guarde.